Bueno, pues vamos dando la bienvenida entonces a todos los que están preparándose para este encuentro. Les recuerdo que hoy vamos a ver lo que hemos llamado la visión inaugural, que marca la comprensión de todo el Apocalipsis, y que esta visión inaugural, o en sus Biblias llamada también visión preparatoria, está en el capítulo 1, del versículo 9 al versículo 20. No me detendré en algunos versículos que ya dije alguna cosa. Me parece que para que vayan comprendiendo, es necesario que tengan la Biblia a la mano. Porque en esta visión, y estoy haciendo simplemente como una introducción mientras vamos esperando a ver si alguien más se conecta, porque en esta visión se condensa lo que hemos visto hasta el momento. Todo lo que tiene que ver con la simbología, todo lo que tiene que ver con el mensaje, todo lo que tiene que ver para percibir cuál es el mensaje fundamental del Apocalipsis, que es un mensaje de esperanza en un momento de crisis. Y entonces, si en los encuentros anteriores hemos ido deconstruyendo ese ideario de un libro difícil que trae un mensaje destructivo, hoy sí que nos va a quedar como deconstruido totalmente y construido el edificio con la nueva visión, con lo que el Señor quiere que comprendamos en esta lectura del Apocalipsis. Entonces, por eso es necesario que tengan el texto a la mano para que lo puedan seguir y lo puedan saborear muchísimo, que es ante todo lo que nos proponemos, más que aprender a nivel intelectual, es saborear la palabra de Dios y dejar entonces que esta palabra se convierta en savia, en alimento para cada uno de nosotros. Tenemos 14 personas conectadas. Les voy a compartir pantalla y ojalá alguno me diga si está viendo la pantalla. Muy bien, padre. Sí está bien, padre. Perfecto. Yo quiero, mientras vamos esperando la llegada de los otros, a que hagamos un breve recorderis. Hemos dicho que el Apocalipsis es el libro de la revelación de la victoria de Jesús el Cristo. Hemos dicho que el libro trae un mensaje de esperanza para la iglesia, y especialmente una iglesia que tiene apellidos, una iglesia que sufre y que discierne su propio tiempo. En este sentido, vimos entonces que es el último libro del texto sagrado y que está lleno de imágenes de fascinación y que eso repercute en la comprensión que la gente en una primera mirada tiene del libro. Luego dijimos que Apocalipsis, pues sobre todo es la revelación de Jesucristo. Esto no se nos puede olvidar. Y dijimos que los primeros 3 versículos son el título alargado, el título largo, pero que el primer versículo es el título corto, revelación de Jesucristo, que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. Revelación de Jesucristo. Dijimos también que revelación entonces significa descubrir una realidad que está oculta. Y dijimos que lo escribió Juan,
como testigo, como profeta, que puede haber un enriquecimiento de este libro del círculo joánico, que lo escribió entre el año 90 y 100, y dijimos que es necesario tener en perspectiva la condición social, política, económica, cultural de ese entonces, persecución de Vespasiano, que gobernó del 81 al 96, las difíciles relaciones con el judaísmo, las complejísimas relaciones con el Imperio Romano, que acusaba a los cristianos de ser una secta que quería destruir el imperio, y que por este motivo el mismo Juan termina exiliado en la isla de Patmos, ¿no? Las pretensiones del emperador de querer ser rey, y decíamos que a todo esto responde el Apocalipsis, pero no responde de manera directa, sino que toda esta crisis, él responde con esperanza en una forma cifrada. Ya insistimos que Patmos, ustedes aquí identifican Patmos, la figura de Juan allí, y dijimos que esta es más o menos la estructura grande del libro del Apocalipsis: una introducción, un septenario de cartas, y luego entre el capítulo 13 y el capítulo 22 unas visiones proféticas que leen el tiempo de la iglesia, y luego el final, el epílogo del libro. Dijimos que entonces Apocalipsis, ya admirado en su detalle, es como todo esto, y aquí con esta presentación detallada del Apocalipsis dijimos que gusta de los septenarios: 7 cartas a la iglesia, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, y dijimos que todo esto se comprende con la simbología, que no la tengo acá en esta presentación, y que ya llega a esta imagen que sería donde iniciamos hoy. Y entonces les invito a que hagamos esta oración para iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero que destaquemos de esta oración sobre todo y que pensemos que en conexión con el Apocalipsis nos muestra la resurrección de Cristo, pero no el acontecimiento como tal, sino lo que acontece con el Cristo resucitado. Y de esta oración nos dice que Él nos hace renacer a la vida eterna. Y esto es lo que hace el Apocalipsis: mostrarnos con unas imágenes qué significa que nosotros renazcamos a la vida eterna. Lo que en otras palabras se trata de que el efecto del misterio pascual se multiplique en nosotros. Y que ese misterio pascual multiplicado, actuado, aplicado a nuestros corazones, nos dé fortaleza para la salvación. ¿Y por qué necesitamos fortaleza? Porque la iglesia vive en crisis constantemente, y en medio de esa crisis necesitamos este mensaje de fortaleza, que entre paréntesis es el mensaje de esperanza. Bienvenidos entonces a la visión inaugural, que ya les decía que está narrada del versículo 9 al versículo 20 de ese primer capítulo. La Biblia lo llaman visión preparatoria o visión inaugural. Yo, para hacer comprender lo que tenemos que descubrir aquí, yo lo llamaría un retrato misterioso. Un retrato misterioso. Y es que, si ustedes ven el versículo 9, dice: yo, vuestro hermano Juan. Juan es el que ve esta visión. Pero la visión no es propiamente una aparición. La visión es más como si Juan estuviera viendo un retrato. Pero partamos de decir que tiene una visión, pero
Han pasado 65 años, hermanos, como menos. Al menos entre 60 o 65 años. Jesús murió en el año 30 y el libro se está escribiendo en el 90. Han pasado 60 años o 65. Y Juan lo que recuerda de Jesús es sobre todo la última semana. Un Jesús que vio, porque estuvo invitado con los otros dos discípulos a Getsemaní, sudando sangre, angustiado. Un Jesús destruido, lacerado, flagelado en la cruz. Lo va a ver el domingo de la resurrección, que se aparecerá a ellos, con las puertas cerradas le dará paz a ustedes. Lo verá a orillas del lago de Tiberíades resucitado, cuando los invitó a comer pescado asado. Pero de alguna forma, el Jesús que se les presentó en estos días de Pascua era el Jesús en una figura del Jesús de la cruz, que les mostró los signos de las llagas de sus manos, de su costado. Entonces lo identificaban, pero han pasado 60 años y el retrato que va a tomar Juan del Cristo ahora, 60 años después, es totalmente distinto. Estos versículos del 9 al 20 se dividen en 4 partes. Unas indicaciones sobre el lugar y otras indicaciones muy concretas que encontramos del versículo 9 al 11. Sabemos quién ve es Juan, el lugar lo dice claramente, el versículo 9 está en la isla llamada Patmos y da las circunstancias. Juan está entregado a la palabra y al testimonio. Nota otra indicación es que nos dice que cayó en éxtasis el día del Señor, un domingo. Esto es muy importante, les decía la vez pasada, porque me marca qué es lo que yo tengo que ver un domingo. Y nos da claramente el versículo 11 que el Señor le da una indicación, o al menos el autor pone aquí por escrito, que la voz que habla como trompeta le dice, escribe esto a las 7 iglesias, y le da el nombre de las 7 iglesias, indicaciones precisas del lugar. Hay una segunda sección que abarcaría los versículos 12 al 16, que son propiamente la aparición del ser trascendente, o si se quiere con el subtítulo que yo le coloqué, el retrato misterioso que Juan ve. Es el retrato que Juan toma y luego comienza a mirar y dice, pero este Jesús no se parece al Jesús que yo conocía hace 60 años. Este Jesús aparece con otra forma. Yo aquí ya no le veo clavos y llagas y espinas. Es otro Jesús. No en el sentido de que ha cambiado, sino en el Jesús totalmente glorificado y que Juan descubre en este retrato. Una tercera sesión que es la mitad del versículo 17, por eso lo llamamos 17a, es la reacción del vidente, la reacción de Juan. Cuando ve este retrato, él reacciona y finalmente entonces vuelve a intervenir el que se apareció. Aquí ya lo sabemos, Jesús resucitado, y le confirma la misión. Está del 17b al 20. Esto es las 4 partes de este texto de aparición de la visión inaugural. Los invito entonces a algunas indicaciones que, como ya lo he dicho en la clase anterior o el encuentro anterior y las de hoy, Juan está en Patmos, exiliado a causa del testimonio de la palabra. Allí tiene esta visión y la pone por escrito. Pero quiero insistir solamente porque lo tendremos que conectar con el próximo encuentro, que son las cartas a la iglesia, que son a las 7 iglesias. Ustedes ven, y si ustedes tienen sus Biblias, versículo 11 dice, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, ok, miren dónde está Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea, y se lo digo en estos términos. Describe las iglesias del Asia Menor en la misma forma en que se mueven las manecillas del reloj, comenzando en Éfeso hacia la derecha, hacia oriente, y girando como si fuera un reloj. Esto es de importancia posterior, pero ténganlo acá presente que muestro el mapa y les muestro esto. Pero quiero pasar a lo que realmente nos interesa a partir del versículo 12 al 16, que es la aparición. Me volví a ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como lana blanca como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Este es el retrato que acaba de tomar Juan. Como ustedes lo ven, un poco difícil y poco parecido al retrato que él tiene de hace 60 años atrás. Quiero insistir, el primer versículo, me volví para ver, y al volverme vi. Son 2 acciones conjuntas que muestran que hay un interés, un movimiento para ver, para ver. Esta es una aparición trascendente. ¿Y qué es lo primero que ve? Quiero insistir que es muy importante. La foto está llena. Esta fotografía está llena de símbolos que habrá que decodificar uno sobre otro, pero como nosotros ya vimos simbología, entonces yo simplemente estoy haciendo referencia a ellos y ustedes seguramente van a ir comprendiendo un poco. Lo primero es que esta sección comienza con un aspecto auditivo. Me volví para ver de quién era la voz, porque él había oído una voz. Lo primero que nos dice es que el domingo en que él cae en éxtasis, lo primero que escucha es la voz. Y ya en versículos anteriores, ¿no? Versículo 10, oí entonces detrás de mí una voz estruendosa como el sonido de trompeta. Una comunidad cristiana que está escuchando esto por todo lo que sabe de los salmos y del Antiguo Testamento, y cuando le dice que es voz de trompeta, ya sabe que es voz de Dios. Luego cuando dice, me volví para ver de quién era la voz, yo espero ver a Dios. Ya no es una novedad, porque ya en el versículo 10 me dijo, voz de trompeta, estruendosa como el sonido de trompeta. Así lo describen los salmos y el Antiguo Testamento cada vez que Dios hablaba. Luego, cuando yo me vuelvo o cuando Juan se vuelve, él sabe que va a ver a Dios. A Dios. Y entonces, cuando se vuelve, es el encuentro con el resucitado. Y entonces, cuando se vuelve, recuerden ustedes el versículo 11, escribe en un libro lo que veas y envíalo. Entonces, el contenido del Apocalipsis no es solo lo que oye, esta parte auditiva, sino lo que ve. Por eso también aquí me volví para ver la voz. Otra vina, ver voz, ver, oír, ver, oír. El primer aspecto es que el cristiano el domingo, lo primero que tiene que escuchar es la voz de Dios. Un domingo lo primero que hace el cristiano es volverse de su vida para escuchar la voz que le habla. Y no es la voz de la semana, no es la voz de cualquiera, no, la voz de Dios, porque ya tiene que ser voz de trompeta estruendosa.
Ese es el aspecto auditivo, porque recordemos que esta visión la ve Juan, pero es la visión para todos los creyentes. El domingo, cuando caemos en éxtasis, si se quiere, tendría que decirles, imagínate que vas el domingo a la iglesia y te tiene que suceder esto que le sucedió a Juan. Caer en éxtasis. ¿Y por qué caes en éxtasis? Porque lo primero que hace es escuchar la voz de Dios. Y a partir de esa voz, entonces la visión dice que me volví, y al volverme, ¿qué es lo primero que ahora ve? Viene a partir de aquí, comienza la segunda parte de la visión. La primera, la audición, ahora viene la visión, lo visual. ¿Y qué es lo primero que ve? 7 candelabros de oro. 7, simbología aritmética que vimos. Candelabros, simbología antropológica. Los candelabros los usan los hombres. Oro, simbología cromática o de metales. Y entonces yo tengo que descifrarlo. 7. Ok, 7, ya sé que es número perfecto, pleno, plenitud. Ok, candelabros, pero los candelabros son de oro. ¿Y los candelabros en dónde se usan? En la liturgia. Pero son de oro. Y el oro está reservado en la liturgia para Dios. Pero lo que los reyes le ofrecieron al niño, incienso, mirra y oro. Entonces, cuando yo me vuelvo y veo 7 candelabros de oro, me está diciendo que lo que yo tengo que ver es el acto litúrgico en función. No que alguien me habla de liturgia, sino que veo la liturgia funcionando. La liturgia plena. Candelabros de oro, es decir, la liturgia en contacto con Dios. La totalidad de la liturgia que entra en contacto con Dios. Se los traduzco. Como me volví y esto fue lo que vi, entonces lo que quiere decir es que cuando yo voy a la Eucaristía el domingo y caigo en éxtasis y después de escuchar la voz de Dios, yo lo que tengo que ver en la totalidad de la liturgia es que ese espacio es el espacio ideal para que Dios se me muestre. Está presente allí. Y entonces, miren ustedes, queda decodificado, vi 7 candelabros de oro. La liturgia, vi la liturgia en acto, en contacto con Dios. Y en medio de los candelabros, es decir, en medio de la liturgia, estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre. ¡Wow! Hijo de hombre. En medio de la liturgia les estaba diciendo que, claro, son 7 y en medio se crea un espacio, pero este espacio no es vacío, la liturgia no es vacía, no, la liturgia trae una persona. La liturgia hace presente a alguien. Y Juan no tiene afán de decirnos quién es, sino que nos dice, con la ayuda de la liturgia tienes que descubrir de quién se trata. En medio de los candelabros de oro, ¿no? Y 7, en medio de la plenitud de la liturgia que está en contacto con Dios, está alguien. Y este alguien, se los anticipo, mis queridos hermanos y hermanas, es el personaje central del Apocalipsis. ¿Y quién es este? Es alguien con aspecto de un hijo de hombre. ¡Wow! ¿Por qué no nos dice, está Cristo? Porque no quiere que identifiquemos el que está en medio de la liturgia con el hombre que pasó totalmente por este mundo sufriendo y que murió en la cruz. No. Hay que identificarlo. Es él, pero en otro aspecto. Y por eso dice, con aspecto de hijo de hombre. Vuelvo acá, que como el Apocalipsis es un libro para gente que ha crecido en la fe, de una vez seguramente le tiene que venir a la mente que en el libro de Daniel se habla del Hijo del Hombre. ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Tiene 2 connotaciones. Hijo de hombre significa hijo de la humanidad, un ser humano. Pero al mismo tiempo Daniel dice que venía sobre nubes, es decir,
es un ser celestial. Y entonces Juan dice que este alguien con aspecto de hijo de hombre es alguien que es humano y celestial al mismo tiempo. Una comunidad que lleva 60 años meditando sobre Jesús, ya dice, este que tiene aspecto de hijo de hombre, Jesús, pero no el Jesús de la cruz, del retrato de hace 60 años. No, es el Jesús glorioso, glorificado, el Jesús glorioso, todopoderoso, que se hace presente en la liturgia. Es Cristo en su perspectiva escatológica, Cristo victorioso. Por eso está en medio de la liturgia, con aspecto de hombre, es el Cristo de la iglesia, porque está en medio de la liturgia. Tendremos que ir hasta el final de este pasaje para decir por qué es el de la iglesia, pero es el Cristo de la iglesia en medio de la liturgia, y como es ser celeste de Daniel que viene sobre las nubes, y este ser celeste que viene sobre las nubes es el Jesús del juicio, el juez al final de la historia. Entonces me dice, vea, el que se está apareciendo en la liturgia es el Jesús glorioso, victorioso y juez de la historia. Este es el que ve. Me volví para ver la voz que me hablaba, y al volverme, esto fue lo que vi. ¿Qué fue lo que vio? 7 candelabros, la liturgia, en contacto con Dios, que es oro, y en medio de la liturgia, un nombre que es celeste y que es entonces Cristo resucitado. Podríamos decir que todavía aquí, si se quiere, no hemos decodificado todo para saber que es Cristo resucitado, pero ya la comunidad lo sabe en medio de candelabros de liturgia. ¿A quién se le da la liturgia el domingo? A Cristo. ¿Por qué está Pablo? ¿Por qué está Juan en Pasmos? Porque está entregado a la palabra y al testimonio de Jesús. Luego al que está viendo es a Jesús, pero no el Jesús retratado por él hace 60 años atrás, sino el Jesús de hoy, glorioso, victorioso. Hasta aquí es lo que está viendo. A partir de aquí va a comenzar a verlo primero en su hábito y luego en su persona. Va a comenzar como, claro, en toda esta decodificación, va a comenzar a darnos datos para que tengamos claro cuál es el Jesús que yo tengo que ver en la liturgia. Pobrecito clavado en la cruz. No, ese no es el Jesús que hay que ver en la liturgia. Ese no es el Jesús que está viendo Juan. Juan está viendo un hijo de hombre en medio de la liturgia. ¿Y cómo está vestido? Entonces dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Volvemos, dijimos cuando vimos la simbología que el vestido era un aspecto antropológico y que el vestido hablaba de la relación del que está vestido con el que está viendo ese vestido. Y entonces dice, aquí hay alguien vestido con una túnica que le llega hasta los pies. Vestido. Ok, una simbología antropológica, pero además es alguien, ¿no? Vestido con esta túnica, y pies, otro signo antropológico. Luego, aquí todo esto tiene que ver con un nombre particular y en su relación con quien lo está viendo, con el que cayó en éxtasis. Yo soy Juan. Juan está viéndolo vestido de túnica, y entonces lo que significa es que está entrando en relación con quien lo ve, es decir, con Juan. ¿Y qué es lo que Juan está viendo? A Cristo resucitado, glorioso, porque está vestido hasta los pies. Y esto es un vestido que significa glorioso. Pero no solo glorioso, sino que en el Antiguo Testamento, cada vez que se habló de la túnica del sumo sacerdote, el texto bíblico decía que el traje talar del sumo sacerdote en lino blanco iba hasta los pies. Luego entonces, cuando yo ya soy cristiano a este nivel y llego acá y leo vestido con túnica que le llega hasta los pies, digo, perdónenme la expresión, miércoles, es Jesús glorioso, pero sumo sacerdote. Distinto de verlo en la cruz. Juan está viendo en la liturgia del domingo a Jesús sumo sacerdote en medio del culto. Es Jesús sumo sacerdote. Está vestido como el sumo sacerdote,
con una túnica talar que le llega hasta los pies. Y luego, como si fuera poco, dice, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. ¡Wow! ¡Qué traducción tan respetuosa! Porque yo traduciría de otra forma, solo para verlo en mi Biblia de Jerusalén, que dice, ceñido al talle con un cinturón de oro, al talle. Realmente el griego diría, ceñido con una banda de oro a la altura de las tetillas. No es, y por eso escogí esta imagen, busqué y busqué, y es la única que encontré más o menos con el cinto al pecho, a las tetillas. La mayoría de las imágenes, o casi todas las imágenes que encontré, tenían el cinto a la cintura. No es a la cintura, es al pecho, a las tetillas. Volvemos. Entonces, hay una banda, símbolo antropológico, pero es de oro, símbolo divino. El oro es Dios. Luego este que está ceñido con esta cintura es un hombre que es Dios. Es que lo uno con lo otro nos va sumando y sumando. Ya se nos había dicho que es un hijo de hombre, humano y celeste, ceñido con una banda, hombre, oro, Dios, y a la altura del pecho. Así se ceñían los sumos sacerdotes. Los otros sacerdotes era la cintura. El sumo sacerdote, y entonces con todo esto, túnica a los pies, banda de oro a la altura del pecho, está diciendo, vea, el que se aparece es un sumo sacerdote. Pero resulta que el sumo sacerdote se ceñía con una banda de lino blanca también. Entonces aquí yo tengo que decir, pero un momentico, sumo sacerdote, pero no como cualquiera del Antiguo Testamento, porque este no tiene banda de lino blanca, no, tiene una banda de oro. Luego es un sumo sacerdote divino, es Jesús, Dios, sumo sacerdote. Es un acumularse de símbolos para que lo vayamos decodificando. Cinturón de oro, este sumo sacerdote divino. ¿Qué es lo que ve entonces Juan este domingo? Cuando lo primero escucha la voz de Dios. Y escuchando la voz de Dios, ve que en medio del culto, de la liturgia que se desarrolla, en esa liturgia lo que tiene que ver es a Cristo, hombre y Dios, que actúa como sumo sacerdote. Si yo no veo esto un domingo en la liturgia, estoy perdido. Si yo creo que la liturgia del domingo lo que pasa es cualquier otra cosa, entonces uno no sabe qué está haciendo en la liturgia. Es Cristo, sumo sacerdote, que se está haciendo presente en ese espacio concreto de la liturgia divina. Hasta aquí ha descrito su vestimenta. Ahora va a describir su personalidad. No lo que tiene puesto, no el ambiente en el que se mueve. Miren ustedes que hasta aquí ha descrito el ambiente de donde se mueve, la liturgia, lo que tiene puesto, ahora va a describir lo que le es propio, es decir, lo que es la personalidad. Y lo describe con lo que es propio. Uno dice, a partir de lo que le es propio a uno es la personalidad. Yo no soy el hábito, bien decimos nosotros que el hábito no hace el monje, ¿no? Entonces, ahora describe su personalidad. ¿Y cuál es lo primero que describe de su personalidad? Dice, al menos esta traducción que están ustedes viendo, dice, su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. La traducción de Jerusalén, porque aquí traduce rápidamente en una sola palabra, su cabellera. La Biblia de Jerusalén, el decir que es más fiel al texto original, dice, y ustedes seguramente lo tienen en sus Biblias, dice, su cabeza y sus cabellos. Dos realidades, cabeza y cabellos. No es solo su cabellera, es su cabeza. No es que se colocó cabeza por signo de cabellera, no. Cabeza es el lugar de la vitalidad, de la fuerza. Es el centro de mando. Cristo, cabeza de la iglesia. Su cabeza y su cabellera son blancos. Y aquí hay que leer la frase,
Son blancos como la lana, blanca y como la nieve. Atención, cabeza y cabellera son símbolos antropológicos, pero el color blanco es un símbolo cromático y lo refuerza en tres formas. Una, el blanco en sí mismo, la cabeza y la cabellera eran blancos. Primera vez. Segunda, como la lana blanca. Segunda vez que lo refuerza, y lo refuerza comparándolo con algo que conoce el pueblo y es la lana, pero que no quede duda qué tipo de lana. Lana blanca. Y tercero, ¿por qué? ¿Por qué lana blanca? Porque una oveja puede tener lana negra, café, pero aquí le insiste, no, lana blanca, que te quede blanco sabiendo que estamos hablando de blanco. Y tercero, como la nieve. ¿Por qué no le ponen la nieve blanco? Porque no hay nieve de otro color, como la nieve. Luego aquí hay un acumularse de simbología antropológica, cromática y comparativa con elementos de la antropología, lana y nieve. ¿Qué está diciendo con esto? Es una información reforzada en sí misma con estos comparativos, y entonces está diciendo que el Hijo del Hombre, que se apareció, con aspecto de Hijo de Hombre, está al nivel de Dios. El Antiguo Testamento ha descrito siempre a Dios como el que tiene la cabeza y la cabellera blanca. Luego, si este Hijo de Hombre se aparece igualito, también con cabeza blanca como la nieve, como la lana, quiere decir que este Hijo de Hombre, paréntesis Jesús, está al mismo nivel de Dios. Y por lo mismo, hay una transferencia de igualdad de las atribuciones personales entre Dios y Jesús que se aparece. Es el mismo. Si de Dios digo poderoso, este es poderoso. Por eso lo que equivale a que su cabeza y sus cabellos sean blancos es que está al mismo nivel de Dios. Lo que diga de Dios, Dios es misericordioso, Jesús es misericordioso. Hay una transferencia de esos atributos personales divinos de Dios. Eso es lo que está significando esta traducción. Cabeza y cabellera equivalen a Dios como en lo anciano visto varias veces en el Antiguo Testamento. Blanco, porque el blanco, y voy a comenzar aquí a decirles, el blanco tiene el color blanco, el color cromático blanco, tiene referencia a Dios y a la resurrección. Luego que este hombre esté vestido de túnica blanca, con cabello blanco, con cabeza blanca, es Dios resucitado. Luego, no es Dios solo en el aspecto del Antiguo Testamento igual al Padre, sino que este es el resucitado, que es hijo de hombre, que es hombre y celeste al mismo tiempo. Dimensión trascendente, me está diciendo que es un ser trascendente, que es Cristo resucitado, y al vestirlo de blanco, y al tener la cabeza blanca, y al tener la cabellera blanca, y al ser este blanco signo de la resurrección, y dije que la cabeza es la vitalidad, entonces está diciendo que Él es resucitado, pero al mismo tiempo es la fuente de la resurrección. Y entonces le está diciendo a la comunidad, cuando tú vas a la liturgia y escuchas la palabra y cae en éxtasis, y en medio de la liturgia ves a Cristo sumo sacerdote, lo ves para descubrir su personalidad. ¿Y cuál es el primer aspecto de su personalidad? Que Él es Dios con todos los poderes de Dios Padre. Y que con esos poderes de Dios Padre, Él te comunica la resurrección. Para eso vas el domingo, a celebrar la resurrección, pero no para celebrarla como recuerdo, sino para hacerla tuya, para hacer que ese color blanco de la cabeza y de la cabellera de Jesús pasen en ti, pasen aquel que está en éxtasis. Y sigue la personalidad. ¿Qué es lo otro que ve después de haber visto la cabeza y la cabellera blanca? Luego dice, sus ojos se asemejaban a llamas de fuego. Sus ojos. El ojo es la mirada.
El ojo es la mirada. Todas las imágenes. El ojo es la mirada. Imagínense, vean, les dije en algún momento que si uno comienza a pintar un cuadro con lo que esto describe, le resulta una cosa grotesca. Nomás miren esta imagen del ojo como fuego. Ya no es el Jesús romántico que nosotros tenemos. ¿Es esto lo que está viendo Juan? No, es una descripción del retrato que él quiere que nos quede en la mente. Sus ojos, ¿qué permite? Cuando uno, mis queridos hermanos y hermanas, cuando uno mira, uno entra en contacto con la otra persona. Si uno no mira, ¿cómo nos fastidia hablar con alguien que no nos mire? Que uno le esté hablando y la otra persona mirando para otro lado. La mirada nos centra en contacto. Pero la mirada del resucitado aquí dice que sus ojos se asemejaban a las llamas de fuego. ¿Qué significa fuego? El fuego devora. El fuego quema. El fuego purifica, como sabemos que purifica el oro, ¿no? Entonces, el que diga que este resucitado con su mirada es de fuego, acuerden que acabé de decir que por sus cabellos y todo está diciendo que yo comienzo a gozar de la resurrección. Pero antes de que comiences a gozar de la resurrección, necesitamos que Jesús con sus ojos de fuego nos mire para que ese fuego devore el mal que hay en nosotros, para que ese fuego devore todo aquello que es impuro y nos haga metal precioso para recibir la resurrección. Entonces, cuando está diciendo que los ojos del resucitado eran como de llamas de fuego, Juan está diciendo, yo vi que en la liturgia él me estaba purificando. Yo vi que él, el sumo sacerdote, entró en contacto conmigo, me miró a mí, no miraba a otro lado, no, me miró a mí, entró en contacto conmigo y él, para poder seguir en contacto conmigo, lo primero que hace es con ese fuego devorador de sus ojos, me purifica. Pero el fuego también al mismo tiempo significa amor. Y sus ojos eran fuego, lo cual quiere decir que ese fuego, después de purificar, te llena el corazón de amor. ¡Wow! ¿Cuántas cosas está pasando en esta visión? Que tiene que ser la visión de cada domingo. Esta no es la visión de Juan hace 2000 años y punto. La visión de cada liturgia eucarística. Cuando voy a la Eucaristía, al culto, descubro que entro en contacto con Dios, con el sumo sacerdote, que tiene los mismos atributos de Dios, que entra en contacto conmigo, que me purifica y que me llena de su amor. Eso que yo no sé si tal vez algunos de ustedes conocen esta expresión, tal vez las hermanitas y yo no sé, cada uno en su experiencia, pero creo que los laicos de pronto lo pueden tener la experiencia, eso que en algún momento llaman amor a primera vista. Lo que quiere Juan decir que Jesús tiene los ojos de fuego, quiere decir que te tienes que enamorar de él así, a primera vista, ya. Te miró y quedaste enamorado, ya él en esa mirada te purificó, te enamoró, y entras en una relación contigo de amor. La mirada penetra. Yo no sé, yo creo que todos de alguna forma tenemos la experiencia que a veces cuando alguien nos mira nos sentimos como escudriñados por dentro. Algunas personas dicen, me sentí que me escaneó, como que me hizo un escaneo, como que me sentí desnudo ante esa persona. Pues esa es la mirada de Cristo y por eso dice mirada de fuego, te escanea, te deja al desnudo, te purifica, te cubre de amor. Es una mirada que al mismo tiempo es juicio, purificación y plenificación en el amor. Y entonces Juan se había podido poner a hacer toda esta teología así, pero Juan dice, no, dejemos que la comunidad piense. Y yo le digo, tenía mirada de ojos de fuego. Si nos quedamos ahí y pintamos el retrato así, entonces ustedes ya vieron la imagen que les mostré. Van a tener una imagen de un Jesús grotesco, ¿no? Entonces esto es descubrir que en esa mirada, ¿y para qué es la liturgia? Para que Él me purifique, para que Él entre en contacto conmigo y me plenifique de amor. Yo voy a la liturgia dominical para sentir el amor de Dios, para sentir que ese fuego que sale de los ojos de Jesús llega a mi corazón.
No se detiene la liturgia acá. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado al horno. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Ambas traducciones son correctas. ¿Qué está insistiendo con esto? Pies, signo antropológico, pero dice que sus pies eran de bronce, metal. Los metales preciosos son reservados a Dios. Y aquí dice que era bronce acrisolado o al rojo vivo, es decir, metal purificado, en el horno. Es decir, no es una imagen de bronce esculpida hace 20 años, no, es al rojo vivo, acaba de salir del horno. Es puro ya, aquí en este momento. Eso expresa desde los pies hasta los ojos, de pies a cabeza, ¿qué es lo que está saliendo por los ojos? Fuego. ¿Y qué es lo que está viendo Juan en los pies? ¿Qué es lo que le permite ver? La túnica. La túnica ha cubierto al sumo sacerdote. ¿Y qué le deja ver? El rostro. ¿Y qué ve en el rostro? Un fuego que purifica, que plenifica en el amor. ¿Y qué es lo que ve abajo? Que el único que se le ve, los pies. Y los pies son preciosos, son de un metal precioso. Es decir, este sumo sacerdote es un sumo sacerdote precioso, digno, todo purificado, todo reluciente. Tiene un valor único, es un valor, no hay otro sumo sacerdote así. Otra escultura diría que hace 100, 200 años la esculpieron. Esta es al rojo vivo, salida en este momento del horno. Yo no sé si ustedes han tenido la curiosidad a veces de ver cómo salen los metales del horno cuando lo están fundiendo. Eso parece una gelatina, como sale de un volcán cuando explota. Es una lava roja que parece una gelatina y así son estos pies. Es decir, puros, relucientes, brillantes. No es aquí el temor, sino diciendo, el que está aquí, el que se aparece es todo digno. Y entonces, ¿qué está diciéndonos esta visión? Nos está diciendo que este Jesús así precioso, recién salido del horno, solo lo encuentras en la liturgia dominical. El Jesús que te encuentras en tu oración del rosario, del Vía Crucis o de otro momento en la semana o en cualquier otro momento, pues es una imagen y es un Jesús ciertamente divino, hermoso, pero así, al rojo vivo, así, recién salido del horno, solo en la liturgia dominical. Es que se acaba de confeccionar ahí, es que está ahí confeccionado y entra en contacto contigo con todo su valor, con toda su dignidad. Y entonces me está diciendo que cuando yo vivo bien la liturgia, una liturgia bien vivida, me pone en contacto con la preciosidad del sumo sacerdote. Al mismo tiempo, este rojo de los pies y de los ojos significa, como ya lo he dicho, un fuego devorante, y al estar asociado no solo ahora a sus ojos, sino a todo su cuerpo, porque desde pies a la cabeza por los ojos se ve que es así, significa que este Dios es un Dios celoso, que tiene la capacidad de amar, la capacidad de juicio, la capacidad de purificación, y que esto solo se encuentra en la persona de Cristo, porque estoy diciendo que todo esto habla de la persona de Cristo. Encontrar que Cristo purifica y que Cristo al mismo tiempo ama y que al mismo tiempo planifica en ese amor, solo lo hace Cristo. Uno puede encontrar otra persona que lo insulte a uno y le eche en cara, es decir, le haga un juicio, pero que lo ame y lo planifique uno en el amor es muy complejo, no se daría en la condición humana. Esto solo acontece en esta persona divina que encuentro en la liturgia. Y entonces yo no tengo que tener miedo a esta aparición, ni tengo que tener miedo ni angustia cuando voy a una celebración dominical para caer en éxtasis. Es que me estoy encontrando con el que planifica en el amor, y para que yo quede pleno, lo primero que hace es purificarme y mostrarme su divinidad salida ya y puesta ahí como si fuera yo el primer destinatario, recién salido del horno.
Ahí, lo voy a decir en estos términos más sencillos, te tienes que imaginar la Eucaristía como si la Eucaristía tuviera que ser un pan que acaba de salir del horno. Y yo no sé si todos tienen la experiencia, pero se la pueden imaginar. El pan cuando sale del horno es así calientico. El olor provoca comerlo y es todo doradito, todo doradito. Ya el otro día uno ya lo ve en las vitrinas arrugadito, ya de otro color. Pero recién salido del horno, provoca hacerlo de uno. Y esto es lo que está diciendo este texto aquí con los ojos y con los pies. Es un pan recién horneado, dispuesto para aquel que lo ve. Por eso no se encuentra en otro momento. Por eso no se encuentra en esta preciosidad en otro momento, sino ahí, en la liturgia, en el acto litúrgico propio del domingo. La personalidad de Jesús, sumo sacerdote, igual a Dios, totalmente divino, que se comunica y entra en relación con el creyente que lo está viendo. Y a este creyente que lo está viendo, entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Vuelve a la voz. El texto dice, su voz retumba como aguas caudalosas. Es decir, esta presencia divina que yo veo en la liturgia es para que me siga hablando. Él me habla con el mismo timbre y con el mismo poder de la voz de Dios. Su voz retumba como las aguas caudalosas. Así lo dijo Ezequiel hablando un día de cómo Dios hablaba. Dice que Dios habla como aguas caudalosas. Y entonces este Jesús, que es sumo sacerdote, que tiene el poder de Dios, que entra en contacto para purificarme y para darme su amor y para plenificarme en ese amor, me sigue hablando y me habla con tono de Dios. Y en esta línea es que hay que escucharlo. Es la voz de Dios que me sigue hablando. Y entonces yo voy a la liturgia ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios. Yo no puedo salir de la liturgia diciendo qué pereza, esa homilía no tenía sentido. No escuchaste la voz de Dios. Ese canto tan feo que cantaron, no escuchaste la voz de Dios. Fue ahí en ese canto feo, en eso que tal vez no pasó como tú querías, te está hablando Dios con su voz toda estruendosa, toda poderosa, fuerte como un estruendo de aguas. Esto reclama también, mis queridos hermanos, que si Él habla fuerte, quiere decir que le pega una sacudida a la iglesia. Y hasta aquí vendría la personalidad de Jesús. Ahora, manteniendo su personalidad, como le dije, que le habla a la iglesia, entonces, ¿cuál es la acción respecto a la iglesia? Y entonces el texto dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro brillaba como sol en plena canícula, como a mediodía. Y entonces hay que decodificar todo esto. En la mano, signo antropológico de poder, de fuerza, de energía. Él sostiene con poder y con energía, ¿qué es lo que tiene? 7 estrellas. 7, número aritmético, plenitud, globalidad, totalidad. Las 7 estrellas es un símbolo cósmico. ¿Dónde están las estrellas? En el cielo, en la zona de Dios. Luego, esto que sostiene el sumo sacerdote en la mano tiene que ver algo con Dios. Son 7 estrellas que él sostiene con poder y con energía y que tienen que ver con Dios. Ahora dice que de su boca salía una espada aguda. Quiero decir que quizás de todo lo que ha dicho como símbolo, tal vez esta expresión en su mano derecha tenía 7 estrellas, es de las más difíciles de descifrar. Pero tranquilos que el texto es tan sagrado que nos dijo la comunidad oyente, el destinatario decodificador tendrá dificultad para decodificarlo, yo se lo diré. Lo voy a leer de una vez en el versículo 20 en su Biblia, léalo, el versículo 20. Juan, viendo que teníamos dificultad para saber qué eran estas 7 estrellas y podíamos quedarnos pensando que quién sabe qué cosas fueran, entonces nos dice que son. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha.
Y Juan nos dice que se la explicó el mismo resucitado, seguramente porque Juan no las comprendía, y le dice, este es el secreto, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Wow, recuerden que la visión comenzó con los 7 candeleros y está terminando con las 7 estrellas, aquí, en el versículo 20. Y dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esto no necesita decodificación porque el versículo 20 nos da la explicación, la decodificación y nos dice que hay que leer. Pero hay que decodificar lo que se nos da como decodificación. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Sencillísimo, las 7. 7, pleno, plenitud. Iglesias, iglesias. Y quedaron ya descritas atrás cuáles son, ¿no? Ya dijimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Los 7 candeleros son los 7 iglesias, estas que se han descrito, pero que al mismo tiempo, misteriosamente, por ser 7 plenas, significa la iglesia plena a lo largo de los siglos. También para ti, allá en Perú, para ti en Bucaramanga o en Bogotá o en donde estés. Esto es para toda la iglesia plena, no solo para estas 7 que hemos descrito. Son las 7 iglesias. Tal vez lo que hay que decodificar, y Jesús lo dice, las estrellas son los ángeles de las iglesias. Las 7 estrellas que él tiene en mano derecha son los ángeles de las iglesias. Aquí tendríamos que decodificar quiénes son estos ángeles de las iglesias. ¿Quién funge como ángel en la iglesia? Entonces vuelvo atrás. Y entonces, ¿qué es lo que Juan está viendo? Cuando hemos llegado aquí, tenía en la mano derecha 7 estrellas, es decir, tenía en la mano, recuerden que dije que la mano es poder, fuerza. Jesús sostiene con su poder, con su fuerza, 7 ángeles. O mejor, voy a decirlo en esta forma. Jesús sostiene con su poder, con su fuerza, el ángel de cada iglesia. Tendremos que decodificar quién es este ángel, ¿no? Aquí se requiere silencio, discernimiento, escucha para hacer esta decodificación. Insiste todavía que ve otra cosa, y es que de su boca salía una espada. Imagínense si pintamos ahora a Jesús con una espada, los ojos de fuego, los cabellos blancos, la boca con una larga espada. Esto nos queda una imagen bastante grotesca. ¿Pero qué significa que de su boca sale una espada? Significa que de la boca del resucitado sumo sacerdote sale un mensaje para la iglesia, esa es la voz que él habla. Pero aquí ya no dice que voz, sino espada. De su boca salía una espada, es decir, la voz que sale del resucitado es como una espada. ¿Y qué significa que es como una espada? Primero, una espada de fuerza. Quiere decir que la palabra de Jesús cuando sale tiene fuerza. También es eficaz. Además, aquí dice que es una espada aguda de 2 filos, es decir, es una espada cortante que penetra. Esta espada tiene el mismo efecto de los ojos. Los ojos penetran, llegan hasta lo íntimo de nosotros y nos purifican. Y la espada, que es su palabra, hace lo mismo, penetra. En la carta a los hebreos se nos dirá que esta espada penetra hasta las coyunturas, hasta lo más profundo de nuestros huesos. Así, entonces, podríamos decir que esta voz que sale de la boca del resucitado sumo sacerdote, que tiene la autoridad de Dios, que viene para entrar en contacto con la iglesia en la liturgia, para purificarla y para llenarla de su amor y para comunicarle la resurrección. Él le habla, y le habla ¿para qué? Para ponerla en crisis. Por eso es como una espada. Su palabra es para que la iglesia esté en crisis, para que la palabra del resucitado la sacuda, la cuestione y diga, ¿esto que estoy haciendo está bien o no? No podemos quedar después de escuchar la palabra de Dios tranquilos. Hay un canto, ustedes que saben cantar, que dice, Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más pude yo ver el mundo
de igual manera. Eso es lo que tiene que hacer la palabra, pero aquí Juan nos lo describe con una espadita que quiere que nos quede bien eso. Y al terminar, como si fuera poco, nos dice, su rostro brillaba como el sol en pleno día. Rostro, persona. La persona, el rostro de la persona brilla, es divino. El sol es alegría, es fuerza, es creatividad, es plenitud. El resucitado que se presenta con todo esto es eso, produce alegría, produce fuerza, produce creatividad. Y como si fuera poco, pues para Juan, ¿sabe cuál es el retrato que le está recordando? Mateo 17:2 en la transfiguración dice que el rostro de Jesús se volvió blanco. A ver si lo busco para leerlo, no lo tengo a mano, pero vamos a ver, Mateo 17:2. Marcos, Dios bendito Señor. A ver, Señor. Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Su rostro se volvió brillante. ¿Y quién es el que están viendo cuando esto pasa? Al Hijo de Dios. Luego, con este retrato que Juan acaba de ver, Juan voltea y lo ve y tomó la foto. Como no tenía cámara instantánea, ni tenía iPhone para tomarle una foto y dejarle la foto, ¿qué hizo Juan? Nos escribió la foto, como ustedes la leen ahí, de los versículos 12 al 16. Esa es la foto del Jesús que él vio. Y termina diciéndonos, esta foto tiene que ver con el transfigurado. El Jesús que se transfiguró es el que estoy viendo acá. Es decir, un Jesús glorioso, victorioso, con todo su poder. ¿Qué es lo que Juan vio entonces el domingo? Cuando cayó en éxtasis, escuchó la palabra de Dios y vio al resucitado, pensado, sentido y creído como lo piensa, lo cree y lo ve, lo cree y lo siente la iglesia en la liturgia. Es el Jesús pensado, sumo sacerdote. Es el Jesús sentido, lo siento como aquel que me ama, que me purifica, que me perdona. Aquel creído, victorioso que ha de juzgar al fin de los tiempos, juez, que me habla. Y como tal, no es un Jesús de la mente mía, no, es un Jesús vivo, activo en medio del grupo. Me volteé y lo vi en medio de los candelabros. ¿Qué es lo que Juan acaba de ver? El resucitado en toda su potencialidad divina. El Cristo de la iglesia. Este es el Cristo de la iglesia. Porque recuerden, ¿en dónde se mueve? Los candelabros, que son las 7 iglesias. ¿Y qué tiene en la mano? Los ángeles de la iglesia. Luego es el Cristo de la iglesia. El Cristo victorioso, el Cristo de la iglesia, visto y escuchado por ella, por la iglesia. Este es el Cristo que la iglesia ve y escucha. Este es el Cristo que le habla a ella, sobre todo de la propia vida interna de la iglesia. Una vida que tiene que purificarse y que tiene que hacerse cada día más a la imagen de quien está viendo. Entrar en ese horno para ser también metal precioso que goza de la resurrección. Este es el Cristo que Juan está viendo. Como si fuera poco, entonces, terminada la visión de lo que Juan ve en la liturgia, entonces el texto nos dice claramente, al verlo, caí a sus pies como muerto. Esta es la tercera sesión, versículo 17a. La reacción del vidente. La reacción del vidente demuestra, primero, total aceptación de la trascendencia. Cae postrado. Y cae postrado, y recuerden que el que lo está viendo es el discípulo amado. No es el discípulo amado acá que entra en una relación romántica, sino que dice, al verlo, caía a sus pies como muerto. Es decir, ahora Juan está viendo al amigo, al que lo ama y al que él ha amado de una manera distinta. Todo victorioso, todo glorioso, y esto le produce
tal efecto en su cuerpo, en su ser, que dice, caí como muerto. Fue tal el impacto que me cambió la imagen. Juan, ¿por qué cae así? Yo diría, no está escrito aquí en el texto porque solo dice, al verlo caía a sus pies como muerto. Pero por todo lo que ha descrito, yo me arriesgaría a decir tres cosas. Uno, porque la foto que acaba de ver, el Cristo que él acaba de ver, tiene que ver con el amigo que él ha amado, con aquel transfigurado, con aquel que murió, que resucitó, pero es tan distinto que él dice, no lo había percibido en toda su dimensión. Y entonces cae a sus pies. Ahora que lo ve en toda su dimensión, no solo el Jesús que come pescadito asado a la orilla de Tiberiades, no solo el Jesús que sufre en la cruz, no solo el Jesús que le ha dicho, ven, recuesta tu cabeza en mi pecho. Ahora que lo ve en toda su potencia y que lo ve en su potencia en la liturgia dominical, entonces Juan no tiene otra cosa que caer a los pies del resucitado, y ahora el muerto es él. Jesús era el resucitado y él como creyente es casi muerto para poder comenzar a vivir como Jesús. Es la reacción de Juan. Es una reacción primera de ver que hay una superación de la imagen que él tenía de Jesús. Segundo, él cae medio muerto al ver que él ha estado en la isla de Patmos, excluido allí por dar testimonio, pero aquí, en medio de su soledad, de su martirio vivido en Patmos, se le presenta Jesús. Y no es una aparición, insisto, no. Juan lo percibe que cada vez que él celebra la Eucaristía, Juan percibe que cada vez que es domingo y él se ocupa de la palabra y de dar testimonio de que es domingo, siente que Jesús resucitado se le vuelve a aparecer, que está ahí con él. No es una imaginación, no es una cuestión psicológica, es que lo percibe, lo toca, lo siente, lo ama. Esto tiene que ser para nosotros cada liturgia, no es un acontecimiento de pensamiento, no, vivirlo en el corazón. Tercero, después es distinto al Jesús que tenía. Segundo, de que es la liturgia la que le permite esta conexión. Tercero, Juan descubre a los pies de Jesús que solo cayendo a los pies de Jesús se comienza a vivir este misterio de la visión que acaba de tener. Solo cuando yo caigo a los pies de Jesús, comienzo a disfrutar de lo que Jesús me está dando. Mientras yo no caiga a los pies de Jesús, es difícil uno experimentar la transformación que Jesús hace. Así, llegamos a los versículos finales, 19b al 20, los leo todos. Después de que él está como medio muerto, entonces dice, entonces puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí lo único que ha hecho son dos cosas, mis queridos hermanos. Una, el que se apareció le describe ahora con palabras quién es él. Soy el primero y el último. Es decir, alfa y omega. Soy el alfa y la omega. El primero y el último. Soy el que vive, es decir, estoy resucitado. Estuve muerto, tú sabes que morí, que me crucificaron. Pero estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de todo. Le queda claro que no es una visión fruto de su imaginación, sino que se le reconfirma todo lo que hemos decodificado. Es Jesús, con todo su poder de principio a fin, y sobre todo con el poder de la vida, vivo por los siglos de los siglos, que comunica la vida, que comunica la resurrección al que entra en contacto con él. Pero para comunicar esa resurrección, al entrar en contacto con él, mire lo que dice el versículo 17. Entonces puso su mano derecha sobre mí.
Para comunicarle esa vida, le coloca su mano derecha sobre la cabeza. Recuerden que tenía en la mano las 7 estrellas. Luego, al poner su mano derecha sobre él, está poniendo las 7 estrellas. Las estrellas que él mismo decodificó, las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Es decir, para que tú entres en contacto conmigo, con mi resurrección, tienes que estar en contacto con los ángeles de la iglesia. Los ángeles de la iglesia son aquellos que cumplen esa función. Uno podría decodificar, hay muchas posturas de quiénes son estos ángeles de las 7 iglesias, porque son 7 ángeles, son 7 estrellas y 7 iglesias. Cada iglesia tiene su ángel. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Eso significa ángel. Un mensajero que comunica un mensaje, pero ¿en dónde está el mensajero? En las manos de Jesús. Y ahora entra en contacto con la humanidad, es decir, es un mensajero que trae el mensaje de Jesús y lo pone en contacto con la gente de la iglesia. Pero este no es un catequista, digámoslo, entre comillas cualquiera, porque hay muchos catequistas y aquí dice un ángel, no hay sino un ángel en la iglesia. En esa iglesia no hay sino un ángel. Y ahora colocó esos 7 ángeles en contacto con la cabeza de Juan. ¿Quién es Juan? El discípulo amado, el apóstol. Luego, estos que están entrando en contacto con él son ángeles apóstoles. Luego, la lectura bíblica que muchos han hecho es que el ángel de cada iglesia es el propio obispo de esa iglesia. No hay sino un obispo que tiene que comunicarnos el mensaje revelado de Dios y bajarlo al contacto de la iglesia. Este ángel de la iglesia. Algunos han pensado que ángel era como un ser trascendente que cuida de la iglesia. Lo veremos en las cartas, que no es posible porque cuando le escribe a las cartas le dice, escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. Y le dice, conozco que tú haces esto, esto y esto y esto. Luego, es alguien que cuida la iglesia, que cuida esa iglesia. En la figura de hoy, podríamos decir que son los obispos. En la figura de este momento es aquel presbítero anciano que tiene la cabeza, la prioridad de la iglesia. El Señor le muestra y le dice, vea, para entrar en toda esta relación del culto, de la plenitud de la vida, de la palabra, hay que estar en contacto con los ángeles de la iglesia, con aquellos que la cuidan, con los sucesores de los apóstoles. Si no se está en contacto con los sucesores de los apóstoles, tú eres una iglesia sin cabeza, sin contacto con el resucitado. ¿Por qué? Porque los ángeles de la iglesia están en la mano derecha de Jesús. Y decíamos que la simbología es que la mano derecha es fuerza, poder, y que Él lo sostiene con su fuerza y con su poder. Este casi que sería un mensaje para dárselo a los obispos y decirles, vea, cuando usted tenga miedo, angustia, problemas, recuerde que el que te sostiene en tu ministerio es Jesús. Y pero claro, para nosotros, ¿cuál es el mensaje? Que no podemos desconfiar del mensaje, de la ayuda de un obispo, si hemos entendido que Él está en las manos de Jesús y que Jesús le comunica esa fuerza para acompañar la iglesia. Nos quedan unos minuticos si hay alguna pregunta, porque terminamos la visión. Solamente quiero insistir en esto de la iglesia. Comenzamos, si usted ve todo el pasaje que les dije que íbamos a trabajar, del 9, o si se quiere al menos del 12 cuando comienza la visión, y aquí en el 20, el 12 comienza en medio de los candelabros, que ya se dijo que es la iglesia, y aquí termina diciendo nuevamente la explicación de los candeleros de las 7 iglesias. Es decir, toda la presentación, la acción y el poder del resucitado acontece en la iglesia. En el ambiente, dije que el culto es el espacio, el ambiente para percibir al resucitado. Pero ese ambiente es en iglesia, con otro, con otra, en ambiente de entrar en contacto con Dios. Bien, veo que hay unas hermanas con la manito levantada, bien pueda.
abre el micrófono y hace su pregunta. Bueno. Preguntas, reacciones. Tan compleja la visión del resucitado que no saben qué pensar de todo esto. Bueno, veo que entonces si no hay preguntas, pues si yo me quito así, la luz no me deja ver el rostro, entonces van a pensar que tengo el rostro lleno de luz. Bueno, pues vuelvo a insistir lo que he dicho en otros momentos. Después de todo esto, miren ustedes, y espero que sobre todo les quede eso. El personaje principal que se aparece es este Cristo resucitado. Y lo vamos a ver que luego en las cartas, él se va presentando uno por uno. Y como hoy ya lo decodificamos, en las cartas no nos detendremos. Por ejemplo, en la carta a Éfeso dice, al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha. Y comienza. Voy a tomar la de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos parecen llamas de fuego. Pero como ya sabemos todo esto, pues cuando lo encontremos ya sabemos, si es el que tiene las estrellas, entonces es Cristo resucitado que tiene en su mano los obispos, los ángeles de la iglesia. Si ese Tiatira, el que tiene los ojos de fuego, entonces a esa iglesia le está hablando el Cristo que purifica, que penetra y que da el amor, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo, y a lo largo del Apocalipsis se retomará con una frase, o yo soy el alfa, o yo soy la omega, o con una palabra, este Cristo que vimos al inicio. Por eso se llama visión preparatoria o visión inaugural o la visión inicial, porque esto que hemos visto aquí en acumularse, lo van, digamos, como acepcionar y va a aparecer a lo largo del Apocalipsis. Es el Jesús todo, pero entonces ya no nos van a hablar todo el cúmulo de simbología, sino que nos dice, el que tiene los ojos de fuego nos dice, entonces ya tengo yo que decir, el que me está hablando es el Jesús que me está diciendo, purifica tu corazón y deja que crezca el amor en tu corazón. No es el Jesús todopoderoso de la mano, no es el Jesús Dios que tiene el cabello blanco. Ahora, si me va a hablar de Dios y me va a decir, conozco y te voy a hacer un juicio, me dirá, el Jesús de cabello blanco te dice, pues claro, porque me está diciendo, es el juez todopoderoso. Bueno, creo que hay unas manos levantadas, pero no sé si por error o tienen alguna pregunta. Ana. Padre, buenas noches. Buenas noches, Ana. Ay, por fin nos escuchan. Lo que pasa es que estamos tratando por el computador y nada. Bueno. Tenemos una inquietud. Es que el Padre habla que, o sea, en plenitud se vive en la Eucaristía del domingo y entonces las de entre semana. Sí, claro. ¿Por qué tenemos que ir al domingo? La entresemana también, pero ¿por qué es el domingo? Porque el domingo es el día de la resurrección. Es el día de la aparición del resucitado. Porque el domingo es el día del Señor. Y claro, al comienzo fue solo así. La Eucaristía de entre semana tiene la misma plenitud, pero le faltan cosas, por ejemplo, el credo, el gloria. Le faltaría, diría yo, aquí hemos caído en pecado los sacerdotes. Uno, la misa el domingo debería celebrarla con el incienso, sumo sacerdote. Entre semana, por la agilidad, le va faltando cositas. Y además, porque entre semana, claro, usted y yo tenemos que vivirla en plenitud, pero realmente no hay una comunidad grande para esa plenitud, el grupo que escucha, pero se espera que el domingo sí. Y habla de domingo porque así lo dice la visión, era día del Señor cuando caí en éxtasis. Entonces, claro, el domingo yo no tengo que tener afán para la Eucaristía, me tengo que permitir toda esta plenitud, me tengo que permitir todo esto. Cuando yo ya sé esto,
y voy a una misa entre semana, como acontece en nuestras comunidades que tenemos misa diario, pues tenemos que poner todo el esfuerzo para hacerlo. Pero es que el domingo tiene tal cúmulo también de actos que nos ayudan a que se viva esa plenitud. Ya le decía dos nomás, el credo, incluso las oraciones de fieles que no tenemos normalmente entre semana. Entonces, esa misa del domingo me ayuda a percibir con más fuerza el resucitado. Ana Isabel. Gracias, Padre, Padre. buenas noches. Era la pregunta que ya hicieron, pero tengo otra. De acuerdo a la forma tan maravillosa que nos habla de la Eucaristía, le quería preguntar si sería correcto decir que en ese momento donde estamos celebrando la Eucaristía, de conocer a Jesús o solamente como el Padre dice, de sentirlo. No, decíamos que, déjeme buscar la frase, yo no me la vaya a perder, la tengo acá. Decíamos que el domingo, que es lo que Juan vio, el Cristo pensado, sentido y creído. El Cristo en todas sus formas. Entonces no es solamente sentirlo, porque no tenemos solamente el sentimiento, sino también creerlo, porque puede ser que yo no sienta nada, pero sí creo que Jesús está aquí en medio de esta asamblea, como sumo sacerdote, con todo su poder, que me está mirando y me está purificando. No lo estoy sintiendo, porque si no alguno me podría decir, padre, yo fui a misa el domingo y no sentí nada, entonces no pasó nada. No, sí pasó porque es creído, sentido, pensado, yo así lo pienso, ¿no? Pensado, sentido y creído. Porque yo, insisto en mis palabras, yo a la gente le digo, no se fije tanto en lo que siente. Porque usted me puede decir, ay padre, yo fui a misa el domingo y figúrese que estoy muy contenta porque yo sentí un calor que me subía y me bajaba. Lo primero que yo le digo, vaya al médico, no vaya a ser que esté sufriendo la tensión. Porque antes de sentir, yo tengo que creer. Claro, tengo que sentir el gozo, la alegría de saber que es el día del Señor. Tengo que sentir que ese día es distinto al lunes, martes, miércoles y jueves y viernes y sábado. Tengo que sentir que pasa algo distinto, pero no necesariamente como de ese tipo de cosas trascendentes, sino que por mi fe, por lo que creo y pienso, siento cosas distintas frente a la celebración. Bien, creo que así damos respuesta a las preguntas. Y si hay Muchas gracias, Padre Jorge. con gusto. Si hay alguna otra pregunta, y si no, entonces aquí cortamos nuestro recorrido de hoy. Yo les digo, Padre, ¿sí? agradecerle la enseñanza. Yo estoy en éxtasis. ¡Qué bueno! Eso me alegra. Es totalmente nuevo. Esa es la idea. Cuando Juan nos escribe esto y nos comparte esto, no es para contarnos, y perdónenmelo en mis expresiones, no es para contarnos el chisme de lo que él vivió. No, lo que quiere es provocar que nosotros vivamos eso. Y si entonces uno cae en este mismo éxtasis que vivió Juan, entonces el objetivo se está cumpliendo. El objetivo se está cumpliendo. Yo les digo, vea, y con esto termino para todos y todas. Yo creo que uno tiene que sentir una alegría y como a mí me fascina el Apocalipsis, es jueves cada 15 días y desde la mañana digo, hoy tengo encuentro y como que me lleno de alegría y como que me da, al punto que hoy mi secretaria me decía, oiga padre, ¿qué tiene que lo veo como tan contento? Y me tocó decirle, en la noche tengo un curso de Apocalipsis y hoy voy a hablar de tal vez el pasaje que más me encanta del Apocalipsis, que es la visión inaugural, por toda esa carga de mostrarme al resucitado. Y a mí este pasaje, detenerme, pensar en una sola de esas expresiones, pensar en sus ojos y sentir eso sobre mí, eso ya me llena de alegría. Así que si me produce felicidad el encuentro de cada jueves, el de hoy para mí tenía un sabor especial porque era hablar de esto que me encanta, de Jesús resucitado, y esta visión inaugural de Juan da pie, pues no solo para esta hora y media, aquí podíamos gastarnos 10 horas hablando en detalle porque les puedo decir, vea, cada detalle de esto tiene un fundamento bíblico del Antiguo Testamento detrás.
apareció uno como hijo de hombre. Nos podríamos ir a rastrear todas las veces que el Antiguo Testamento habla de hijo de hombre para percibir a quién es que está viendo. Vi uno con el talar hasta los pies y les decía, hay 8 frases en el Antiguo Testamento, 8 citas que hablan que el sumo sacerdote tiene que vestir el talar hasta los pies. Entonces, si uno se va y las lee, entonces, claro, uno ahí puede gastar miles de tiempo para comprenderlo, pero yo necesitaba ajustarlo a 1 hora y media para ustedes. Pero espero con esto provocarles 3 cosas. 1, esperanza leer el Apocalipsis. Mire que no hay nada de miedo. Lo que quiere provocarnos es todo un deseo de sentirnos amados por el resucitado. 2, un deseo de vivir mejor la liturgia como nos lo propone Juan hoy en la visión inaugural. Y 3, tener esperanza en medio de las crisis, de las dificultades que estemos viviendo, sean individuales o comunitarias. Hay un ser victorioso que nos ama y que saca la cara por nosotros. Así que bendiciones, una buena semana y nos veremos, si Dios lo permite, dentro de 15 días. Hoy grabamos, venga, Miro, no vaya a decir mentiras. Sí. Detener grabación. Ok. Hasta este momento.